Hola a todos, mi nombre es Jazmina Acevedo y voy a presentar mi reporte de investigación titulado Inclusión Educativa, estrategias didácticas ante barreras para el aprendizaje y la participación que afrontan los estudiantes con discapacidad visual en aulas regulares. Esta investigación se está desarrollando desde la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. La principal justificación de esta investigación se encuentra en el enfoque de derechos humanos, presente en la Constitución, por ejemplo, en el derecho humano a la educación del artículo 3. También en los planes y programas de estudio 2022, que son los más recientes en México, se hace una especial atención a los grupos vulnerables, como lo son los estudiantes con discapacidad visual. También se busca esta posibilidad de generar estrategias y enfoques para los profesores y para los estudiantes con discapacidad visual, pues se ha visto que hay una necesidad de opciones de formación continua sobre el sistema Braille, por ejemplo, y las estrategias inclusivas. Esto lo respaldan algunos autores presentes en la diapositiva. En este sentido, es importante encontrar un apoyo a través de estrategias y materiales diseñados para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad visual. Ello puede ser la diferencia clave entre la permanencia y el abandono escolar. Se busca también la mejora en la participación activa de los estudiantes con discapacidad visual en las actividades educativas dentro de las escuelas regulares. Buscar hacer una mayor conciencia y comprensión de las necesidades entre los docentes y entre los mismos compañeros, buscando así la creación de un modelo inclusivo que sea replicable para difundir las prácticas inclusivas y efectivas en las escuelas. Y bien, pues, un grupo inclusivo. En un grupo inclusivo no solo hablamos de un estudiante inmerso en un aula regular, hablamos de todo un conjunto de estudiantes con mucha diversidad en muchos sentidos. Es por ello que la investigación en estos grupos pues podría traer información más cercana y más apegada a la realidad acerca de las problemáticas que tenemos que atender y de las soluciones que se pueden brindar a las mismas. Por ello se requiere poner mayor atención a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que los profesores seamos conscientes de que es necesario prepararnos para trabajar eficientemente. También se busca acercar a los profesores nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevos materiales e ideas que les permitan ser más creativos, diseñar secuencias más inclusivas y que busquen atender las características y necesidades del estudiantado en general. Como parte de los antecedentes, hemos buscado en diversos repositorios. Un ejemplo fue el repositorio de tesis de la UNAM, donde desde 1997 a la actualidad solo hemos encontrado 9 tesis que hablan sobre la educación y la discapacidad visual. Y solo 4 de ellas hablan de la enseñanza y el aprendizaje que fueron para obtener el título de licenciados en pedagogía. La búsqueda nos llevó a encontrar la Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, la cual ha lanzado casi de manera uniforme 2 números al año desde 2007, y solo hemos encontrado en ella 4 artículos que se relacionan con nuestras palabras clave de la investigación. El primero de ellos habla sobre los procesos de inclusión de estudiantes sordos y de estudiantes ciegos en la educación regular. El segundo fue un estudio de caso con estudiantes universitarios y se centró en sus emociones. El tercero fue un recorrido documental de los estudiantes en una universidad. Y el último muestra resultados de los procesos de inclusión de estudiantes sordos y estudiantes ciegos en la educación regular. Y una de sus conclusiones fue que cuando hay mayor rendimiento académico, se encuentra un menor rendimiento en el área socioemocional. La búsqueda de antecedentes nos ha llevado a localizar algunos conceptos tales como los materiales didácticos. Estos son importantes dado que facilitan que los estudiantes puedan pasar de lo concreto a lo abstracto. De la misma manera, el braille es resaltado dado su importancia para acceder al lenguaje escrito. Los autores señalan que es necesario que tanto docentes como estudiantes puedan trabajar con él, lo que nos lleva a la capacitación, con la cual los docentes pueden seguirse preparando para atender las necesidades inherentes a la enseñanza y a la inclusión. Se analizan así las barreras para el aprendizaje y la participación, así como algunas estrategias que buscan disminuirla. Finalmente encontramos entre los antecedentes
las creencias, las cuales pueden llegar a ser negativas, desembocando en una apatía y en una falta de apoyo, que a su vez llegan a convertirse en una barrera para el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Por otra parte, los antecedentes señalan que es necesario aportar a los campos de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, ya que estos son poco explorados por los estudiantes con discapacidad. Si reflexionamos esta aseveración, nos daremos cuenta de que usualmente las matemáticas utilizan representaciones visuales en las aulas, desde gráficos hasta los mismos algoritmos que hacen uso de esto para ser enseñados, lo cual puede llegar a convertirse en una barrera para los estudiantes con discapacidad visual. También se echó un vistazo a los antecedentes en el marco legal y encontramos muchos documentos muy importantes que siguen apoyando este enfoque de derechos humanos, que buscan que haya más cobijo a las personas con discapacidad visual y que se busque esta equidad, que tengan realmente un acceso equitativo a la educación, por ejemplo, pero en general a la vida cotidiana. En México tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Educación y ahora recientemente la nueva Escuela Mexicana, que se basa en 7 ejes articuladores y uno de ellos es la inclusión, lo cual está dando mucha prioridad y buscamos de verdad disminuir las barreras que siempre vemos. Desde el planteamiento del problema tenemos algunos datos. Por ejemplo, tenemos que en México hay poco más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Específicamente en Zacatecas, que es el estado de México donde se está realizando esta investigación, encontramos que hay 35.687.000 personas en edad escolar, porque son de 0 a 17 años, más o menos, con discapacidad. Revisando los datos, también encontramos que los estudiantes con discapacidad tienen 4 veces más probabilidades de experimentar exclusión educativa en comparación con sus pares sin discapacidad. Aquí ya vemos una señal de alarma que nos incita a buscar disminuir estas probabilidades. Encontramos también que para el ciclo escolar 2022-2023, el pasado, se reportaron como cifras principales que en el sector educativo se atendieron un total de 24.109.222 estudiantes en educación básica, de los cuales 2.121 son ciegos y 6.818 presentan baja visión. Lo anterior nos lleva a plantear el problema, y es que las escuelas regulares o comunes atienden a una gran diversidad de estudiantes, cada uno con necesidades educativas específicas que merecen ser atendidas. En este sentido, el problema de la investigación se centra en la falta de inclusión educativa para los estudiantes con discapacidad visual, evidenciada por la escasez de estrategias, materiales didácticos, capacitación y las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan. Establecemos así nuestro objetivo general, que es fortalecer la inclusión educativa en las aulas regulares, al abordar de manera integral las necesidades de los estudiantes con discapacidad visual, a través de la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan, la compilación de estrategias, materiales de apoyo, la inspección de las experiencias, así como la promoción de prácticas efectivas para estudiantes con y sin discapacidad visual. Una de nuestras preguntas de investigación es: ¿cuáles son las experiencias escolares de un estudiante con discapacidad visual inmerso en una escuela regular en México? ¿Y cuáles son las estrategias más efectivas y replicables para promover su participación activa y su éxito académico? Otra pregunta sería: ¿cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan los estudiantes? ¿Y qué estrategias y materiales didácticos pueden formar parte de una guía didáctica para profesores con el objetivo de brindar atención y apoyo a los estudiantes con discapacidad visual? De ello surgen nuestros objetivos específicos, como identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, inspeccionar las experiencias de los estudiantes y de los maestros, recopilar, adaptar y validar estrategias y materiales que posteriormente se plasmarán en una guía didáctica para profesores. Y bien,
Pasamos a hacer un recorrido histórico sobre la discapacidad en México y su educación. Hago aquí un pequeño paréntesis para mencionar que los términos siguientes fueron encontrados así en los documentos revisados. Surge la Gran Casa Nacional de Inválidos en 1829, donde brindaban asilo a quienes habían sacrificado una parte de su existencia en el campo de honor. En 1865 se instaura la Casa Imperial de Inválidos, pero es hasta 1876 cuando en México comienza a surgir una relación entre la educación y las personas con discapacidad con la Escuela Municipal de Sordos. No obstante, es hasta el año de 1970 que surge la Escuela Nacional para Ciegos, donde buscaban brindar instrucción rudimentaria a los individuos ciegos, quienes eran catalogados como seres infelices y tristes. El recorrido histórico que acabamos de ver nos muestra algunas coyunturas que hicieron que cambiaran los modelos educativos. Por ejemplo, cuando se inaugura la Escuela Nacional para Ciegos en la Ciudad de México, se cierra este modelo asistencial que teníamos por 100 años y surge el modelo de rehabilitación y un modelo médico-terapéutico, donde se daba atención a las personas con discapacidad o con problemas de lenguaje y aprendizaje. Pasadas a las décadas de los 80, surge el modelo psicogenético y pedagógico, basada, claro, en la teoría psicogenética, y este otorgó un marco de referencia para entender los problemas en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Pasamos en la década de los 90 al modelo de integración educativa, donde hubo muchos cambios políticos nacionales y mundiales, como el Tratado de Libre Comercio y la Declaración de Salamanca por la UNESCO, que nos lleva a la integración educativa. Pero es hasta el siglo XXI cuando surge la educación inclusiva, ello a partir de la globalización, de los objetivos del milenio, el énfasis en los derechos humanos, políticas, leyes y reglamentos. La investigación también buscó un panorama más cercano. En Zacatecas, en 2017, se promulga la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas. También se sigue la Ley General de Educación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, entre otras. Pero hicimos una indagación acerca del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Zacatecas. Nos proporcionaron unos datos por ciclo escolar y lo que resalta aquí es el hecho de que estamos perdiendo estudiantes. Observamos, por ejemplo, en el ciclo escolar 2021-2022 que teníamos 20 estudiantes con discapacidad visual inmersos en una escuela regular, pero para el siguiente ciclo ya solo quedaban 14, los cuales no egresaron de la educación media superior, que es el bachillerato, porque no estaban presentes ahí, es decir, se perdieron en el sistema. Para el ciclo escolar 2023-2024 ya solo teníamos 12 estudiantes, otros 2 estudiantes se perdieron y no podemos afirmar que egresaron de la educación media superior. Dentro de nuestro marco teórico conceptual, estamos indagando acerca de la discapacidad visual, de los materiales didácticos, de las barreras para el aprendizaje y la participación y de los esquemas compensatorios. Este es un concepto muy importante porque como tal no hay un marco teórico de referencia. Entonces, este concepto resalta, dado que son definidos como los que asumen la función de los que por ciertas circunstancias no fueron desarrollados o son deficientes, por ejemplo, la memoria o el tacto. Estos son los que nos darán un poco de guía y luz durante la elaboración de nuestra investigación. La metodología de la investigación es de corte cualitativa. Se realizará un estudio de caso local, identificando, formulando y validando hasta llegar a la elaboración de una guía didáctica, que es nuestro objetivo final. Tenemos nuestro cronograma de actividades, porque esto es un reporte parcial de investigación. Y termino con la siguiente frase de Zimmerman: excelencia sin equidad es elitismo y equidad sin excelencia produce mediocridad. Muchas gracias.